octubre ya puede respirarse, y espero que todos ustedes, comunidad de Pesadilla, estén igual de emocionados que yo, pues este es nuestro mes, el mes perfecto para escuchar relatos, historias, para ver películas, series e inclusive videojuegos. Es el mes perfecto para empaparnos de terror y por lo tanto espero que este capítulo lo disfruten demasiado y considérenlo como un para darle la bienvenida al 10º mes. Sin más por añadir, pónganse cómodos, apaguen todas las luces y permítanse llevar, pues ya se encuentran en mi pesadilla. En una reunión con unos amigos del trabajo que se dio justamente el pasado 15 de septiembre, y luego de haber platicado de una gran variedad de temas, salió a relucir uno que todos ustedes ya conocen: las historias de miedo. Fue por esto que uno de todos esos compañeros compartió un relato muy interesante, el cual hoy quiero compartir con ustedes. Sé que quizá les pueda parecer que tiene tintes de leyenda, pero en verdad creo que les gustará escucharlo. Cuenta que cuando su mamá era niña fue criada en un pueblo alejado, allá en el estado de Oaxaca, y desde aquella corta edad su mamá creció bajo una inmensa influencia proveniente de la religión católica. Todos los domingos la llevaban a misa, pero cuando ésta terminaba la ponían a ayudar a limpiar la iglesia, y eso, con el pasar de las semanas, le comenzó a molestar, a generar en ella un odio, quizá no tan justificado, pero sí muy real. Odiaba ir a las misas, sin embargo, aquello no era voluntario, sino más bien a la fuerza, y por lo tanto sus asistencias siempre eran de mala gana. Tanto era su repudio que incluso cuando pasaban a comulgar, ella ya no se tragaba la hostia, se la llevaba en la boca, y cuando regresaba a su lugar se la sacaba disimuladamente para después arrojarla al piso y decir estas tétricas palabras: ahí te va, diablito, para que seas bueno conmigo. Ese ritual lo repitió en secreto y durante una gran cantidad de veces, hasta que una tarde, mientras ella estaba fuera de su jacalito limpiando las mazorcas, se le acercó un señor muy alto y bien vestido. La saludó y empezó a platicar con ella. Después de un rato, el señor le dijo que se iba a regresar a su casa, y en ese momento le entregó una bolsa de cuero. Guárdalo bien, y hasta que no hayas cumplido tus 15 años no lo vayas a abrir. Espera mi llegada, pues seré puntual, y el primero en bailar una pieza contigo. Fue así como pasó el tiempo, y ella respetó aquel trato. Esperó a su cumpleaños número 15. Por tradiciones de aquel pueblito, se hizo una enorme fiesta a la que asisten tanto familiares como las demás personas del pueblo, y después de la misa y la comida, llegó la hora del baile. El papá de la quinceañera le decía que ya lo abrieran, que empezaran a bailar, pero por alguna razón ella tenía muy presente a aquel hombre y aquella promesa. Repetía y repetía que ella iba a bailar solo hasta que llegara aquel señor que le había pedido que lo esperara. Así pasaron las horas, y siendo exactamente las 8 de la noche, de repente entró al patio un señor vestido de charro, y se acercó a la niña. Ordenó que tocaran los músicos. Estos lo hicieron, y él empezó a bailar con la festejada. Bailaron únicamente 6 piezas, y al terminar le pidió a la niña que sacara la bolsa para que viera su regalo. Inmediatamente la pequeña fue a buscarla, y cuando regresó, el señor le pidió que la abriera, que vaciara lo que tenía en su interior. Toda la gente veía sorprendida lo que estaba sucediendo, pues al vaciar la bolsa notaron que contenía varias monedas de oro. Cada una de esas monedas es por cada hostia que me diste para ser bueno contigo. Y sin decir nada más, sin despedirse de ella, salió deprisa de aquel lugar. La gente impactada no se movía de sus lugares, pero ella, la niña, salió corriendo detrás de él hasta alcanzarlo. Le preguntó cuándo lo volvería a ver, pero el señor, sin voltear a verla, le respondió: No volverás a verme, pero yo te cuidaré hasta que tengas a tu primer hijo. Después de eso, tú te cuidas sola. Cuando mueras, yo voy a llorar por ti. Este compañero cuenta que él fue el tercero de los hijos, que vio morir a su mamá cuando cumplió 78 años, y nos dijo que al llevarla a su pueblo para sepultarla, vio afuera del panteón a un señor muy bien vestido,
llorando. Dice que al acercarse para invitarlo a que entrara al panteón, para que de esta manera los acompañara, este se negó a la invitación, dio media vuelta y se fue. Él, mi compañero, sigue contando esta historia, donde el diablo, o al menos se volvió amigo de su mamá. Hasta la próxima, comunidad, y feliz octubre para todos ustedes. La mitad de mi familia es del estado de Michoacán, y la siguiente historia le sucedió a un tío abuelo hace mucho tiempo en un pueblo donde ellos vivían. Solía beber demasiado, pero cierta madrugada experimentó algo tan escalofriante que tuvo que ser curado por el fuerte espanto que se llevó. Mi familia relata que en aquel pueblo donde ocurrió esta historia, las casas aún eran muy humildes y la mayoría de las personas se dedicaba a la agricultura. Por eso, en los patios de las casas solían tener trojes, unas estructuras de madera donde almacenaban el maíz de sus cosechas. Cierta noche, mi tío abuelo salió de fiesta con sus amigos y al regresar a altas horas de la madrugada, decidió detenerse para seguir bebiendo, ya que llevaba consigo algunas cervezas. Buscó un buen lugar y se sentó cerca de los árboles de manzanos, recargándose en una troje que estaba por ahí cerca. Mi tía, quien cuenta esta historia, menciona que mi tío abuelo continuó bebiendo mientras las horas seguían pasando. Al parecer todo iba bien, pero de repente vio como cerca de los árboles de manzanos de ese terreno comenzó a salir fuego del suelo. Seguido de esto, escuchó el relinchar de un caballo, lo cual heló la sangre y le provocó un escalofrío que le recorrió por todo el cuerpo. Después de ese sonido, vio sorprendido cómo del suelo emergía un caballo completamente negro. Cuenta que este animal tenía los ojos completamente rojos y estaba envuelto en llamas, pero lo que más miedo le causó fue el jinete que montaba al animal, el mismísimo Satán. Aquel hombre rojo poseía cornamenta y una barba vieja y larga. Este ser comenzó a reírse de manera escalofriante y escandalosa, y todo aquello hizo que mi tío abuelo se quedara completamente paralizado del miedo, sin saber qué hacer. Del susto, la terrible borrachera que tenía encima se le pasó, y cuando reaccionó, salió corriendo del lugar sin mirar atrás. Cuenta que mientras corría, seguía escuchando la risa macabra de aquel ser, acompañada de los relinchidos del caballo. Al llegar a su casa, comenzó a tocar muy fuerte la puerta, y fue entonces cuando mi tía la abrió y pudo ver que mi tío abuelo estaba completamente pálido y asustado. Preocupada, mi tía comenzó a preguntarle qué le había pasado, y él, temblando del terror, empezó a describir tan escalofriante suceso. Esa noche no pudo dormir, pues la imagen de aquel ser que había visto se repetía constantemente en su cabeza. Los días pasaron desde aquel suceso, y el tío comenzó a enfermar e incluso a dejar de comer. Fue entonces cuando decidieron llevarlo con un brujo del pueblo, quien lo curó del espanto y le dijo que el diablo había intentado llevárselo consigo. Afortunadamente, mi tío abuelo se recuperó después de aquella limpia, y tras lo sucedido dejó de beber. Falleció mucho tiempo después por causas naturales. Sin embargo, lo curioso de esta historia es que con el paso del tiempo, la dueña de aquel terreno vendió la parcela donde mi tío abuelo había visto al diablo, y según cuentan los nuevos propietarios, en aquel lugar donde todo aquello pasó, descubrieron varias monedas de oro, volviéndose muy ricos de la noche a la mañana. ¿Quién sabe? Tal vez ese tesoro era para mi tío, pero igual, eso ya solo es un pensamiento, por lo que lo dejo a la imaginación de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y excelente velada para todos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un poblado muy cercano, se cuenta una historia muy interesante y escalofriante. Se dice que hace mucho tiempo existió un hombre que siempre decía que quería tener mucho dinero y que no le importaba hacer cualquier cosa para volverse rico. En esos lugares, se contaba que en un enorme monte se aparecía el diablo, al cual podías pedirle cualquier cosa, pero tenías que ofrecerle algo a cambio. De hecho, a ese extraño ser le llamaban el dueño del cerro.
el hombre, cegado por la ambición, decidió ir en busca de esa entidad, ya que estaba empeñado en realizar cualquier cosa para obtener muchas riquezas. Así que cierta noche salió de su casa rumbo al cerro. Se cuenta que comenzó a subir por aquella empinada superficie y por varias horas no se le apareció absolutamente nada. Pero de pronto, entre mucha maleza y casi llegando a la cima del cerro, encontró una cueva que le llamó mucho la atención. Aquel hombre entró con cautela a la cueva y casi llegando al fondo, el diablo se le apareció. Se dice que el ente tenía grandes cuernos, además de ojos sangrientos, los cuales estaban llenos de odio. Lo increíble de esto es que el diablo ya sabía por qué estaba allí el hombre, así que al encontrarse con él, le dijo que qué le daría. Le dijo que le daría toda la riqueza que pudiera imaginar, siempre y cuando le entregara el alma de una persona cada cierto tiempo. El diablo le dijo al señor que las almas que él quería como ofrenda estarían representadas por los dedos de sus manos, así que cada dedo de su mano izquierda representaba a cualquier persona que el señor escogiera, y cada dedo de su mano derecha representaría personas muy importantes para él. Pero al hombre no le importó saber que con el tiempo perdería a su familia, ya que el diablo vendría por sus almas, y a pesar de eso, el señor aceptó el pacto sin pensarlo. Se dice que después de eso, aquel hombre de manera muy extraña comenzó a tener mucho dinero, al punto de que ya no sabía en qué gastarlo. Compraba casas, terrenos, llegó a tener muchas cabezas de ganado. Sin embargo, conforme las riquezas del señor crecían, en el poblado comenzaron a fallecer varias personas en circunstancias muy extrañas, siendo lo peculiar de esto que aquellos difuntos en algún momento habían tenido problemas con el hombre. Al pasar de los años, en el poblado ya se rumoreaba que aquel señor había hecho un pacto con el diablo, pues de pronto empezaron a fallecer personas cercanas a él. Primero fue un primo, luego un tío, y el fallecimiento de la persona más cercana hasta ese momento fue el de una hermana. Con esto, finalmente él comenzó a arrepentirse por lo que estaba haciendo, pues se dio cuenta de que las últimas dos personas más cercanas que le quedaban era su esposa y su hija pequeña. Pero no sabía qué hacer, pues tampoco quería perder su riqueza. Según la leyenda, cierta noche el diablo se presentó en la casa del señor y le dijo que venía por la siguiente alma, la cual era la de su esposa. Él, desesperado, le expresó que ya no quería seguir con ese pacto. Entonces, el diablo le advirtió que si no entregaba el alma de su esposa, se llevaría la de su pequeña hija. El hombre suplicaba que no se llevara ninguna de ellas, pues su esposa y su hija eran todo para él. Pero a pesar de sus súplicas, el diablo le recordó que tenían un pacto y que si no cumplía con su parte, se lo llevaría todo. Arrepentido de haber hecho todo eso y pensando que solo así salvaría a su esposa y a su hija, el señor le dijo al diablo que se lo llevara a él. Y así, el diablo le arrebató el alma. Después de su muerte, comenzaron los problemas en su casa. En menos de un año toda la riqueza que había acumulado se esfumó debido a robos, incendios y despojos. Su esposa y su hija prácticamente terminaron en la calle. Pero, a pesar de la adversidad, la señora sacó adelante a su hija, pues comenzó a dedicarse a la venta de pan. Con el tiempo, la niña creció. Sin embargo, aquí es donde viene lo más extraño de toda la historia, ya que se cuenta que cuando ella se casó y tuvo hijos, todos, excepto uno, nacieron con diferentes enfermedades congénitas y discapacidades. Sí, esta es la historia que me relataba mi abuelito, y a su vez, a él se la relataba su madre, aquella niña, hija del hombre que realizó tan vil pacto. Si esto es verdad o no, eso no lo sé. Pero los hermanos de mi abuelo fallecieron a causa de sus enfermedades. Y si se lo preguntan, en la actualidad la familia ha crecido, sin desgracias notables, aunque la verdad desconocemos si aquella deuda ya fue saldada. Gracias por escuchar mi relato. Y bueno,
Nos vemos en la próxima. En la localidad de Nogales, en el municipio de Canatlán, se encuentra un pequeño cerro con una capilla en lo más alto del mismo, a la cual acuden los pobladores del pueblo a dejar ofrendas. Desde ahí se observa una singular piedra que llama la atención de quien la observa, pues su superficie está marcada con unos enormes zarpazos que, según se cuenta, son obra del mismísimo Satanás. La leyenda narra que hace tiempo existía en Nogales una pareja de compadres que llevaban un amorío secreto, pero no querían dejar a sus parejas para de esta manera evitar la condena pública. La comadre era quien había iniciado la relación, utilizando todo su armamento de coquetería, con el cual logró seducir a su compadre, llevándolo a traicionar el amor hacia su esposa y hacia su marido. Ambos solían citarse en la piedra que se encuentra en lo alto del cerro, lugar donde daban rienda suelta a su pasión durante las noches, pero esto se complicaba cada vez más, pues el hombre se sentía culpable en cada ocasión por fallar a sus votos matrimoniales. Para la mujer también era difícil seguir mintiendo y manteniendo todas las coartadas que utilizaba con el objetivo de que su marido no se diera cuenta de sus encuentros nocturnos. Además, se debía esforzar el doble para mantener el interés de su amante, asegurándole que nadie se daría cuenta de su amorío secreto. Una noche, el hombre decidió citar a su querida en lo más alto del cerro, donde se encontraba la piedra que usaban como marca para reunirse. Esto con el objetivo de terminar de una vez por todas la relación, ya que no podía soportar más la culpa de engañar a la mujer a la que le había jurado lealtad eterna. El corazón de la mujer se destrozó y, esmerada por no vivir la pena de ser abandonada tanto por su amante como por su marido, abrazó al hombre fuertemente para informarle que estaba esperando una criatura concebida por su pasión. Se cuenta que justo en ese momento, mientras la luna se encontraba en su punto más alto, un fuerte ventarrón sacudió las ramas de los árboles. La mujer se asustó tanto que soltó a su compadre y se persinó con su crucifijo de oro que solía portar en su cuello, pidiendo perdón a Dios por su adulterio y asegurando que no volvería a cometerlo. Sin embargo, ambos escucharon que alguien se encontraba justo enfrente de ellos, aclarando su garganta para llamar su atención. La pareja volteó en esa dirección y observaron a un hombre alto y vestido de negro que los miraba fijamente. Sin previo aviso, aquel personaje alzó su mano con forma de garra para intentar agarrar a la mujer de los cabellos, pero ella lo logró esquivar, arañando así la piedra y dejando la huella de su zarpazo para siempre. Sin embargo, el hombre no tuvo la misma suerte, pues a él sí lo alcanzó a atrapar y lo llevó consigo al Averno para pagar eternamente por su infidelidad. La leyenda cuenta que, arrepentida por su fechoría, la mujer vendió todas sus posesiones y confesó a su marido y a la viuda de su amante el amorío que ambos habían llevado, y mandó a construir una capilla enfrente de la piedra que arañó el diablo, pagando con el crucifijo de oro en ofrenda a Dios por el daño que causó a su esposo, a su amante y a su comadre, además de decidir entregarse a la vida religiosa como retribución por haber salvado su alma en aquel momento tan oportuno en que esquivó el zarpazo del diablo. ¿Ustedes ya habían escuchado esta extraña leyenda?